experiencia académica la encuentras en Flaxo. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué grato estar una vez más en la compañía de la audiencia de Flaxo Radio. El día de hoy estamos pues estrenando horario en tu programa Contrapunto, pues un espacio dedicado a la literatura, a las letras, a la poesía, a las novelas, a los cuentos también, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando, estrenando horario. A partir de esta semana estamos haciendo el programa Contrapunto los lunes a las 3 de la tarde, así es que ya lo sabes. No te puedes perder nuestros programas, también están los reprises, también en YouTube, y pues los podcasts en la página de flaxoradio.es. Entonces empezamos pues el día de hoy. Hemos planteado para esta novela, más bien dicho para esta tarde, hemos planteado la reseña de una novela de un escritor peruano. Uno de los escritores peruanos, digamos, más trascendentales y conocidos dentro del ámbito latinoamericano. Estamos hablando de José María Arguedas, este clásico escritor peruano, y su novela, tal vez una de las más conocidas y más célebres de este escritor, publicada en 1958, pues se trata de Los ríos profundos. Esta novela que tiene tintes mágicos, tintes indigenistas también, ¿no? Entonces la vamos a ir analizando pues poco a poco en esta tarde, y como siempre también estaremos acompañándonos de música peruana, en este caso guainitos también en esta tarde, y también la música que José María Arguedas recogió, porque Arguedas, el escritor que planteamos en esta tarde, además de escritor, pues fue etnólogo, fue recopilador de tradiciones, de música del campo, de los Andes. Entonces también escucharemos la voz de José María Arguedas interpretando pues algunas de sus recompilaciones, de sus recuentos en lengua quechua. Entonces comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre la vida de José María Arguedas, este escritor peruano que nació en enero de 1911 en Andahuaylas, en Apurímac, esta región del Ande peruano, esta región de la serranía. Bueno, pues en tanto fue etnólogo, ¿no? Pues similar a la antropología, ¿no? Fue también escritor peruano. Es conocido por innovar dentro de la literatura peruana, dentro de la temática indigenista, ¿no? Entonces hablamos que la literatura de Arguedas fue más allá de la literatura indigenista, fue un neoindigenismo, porque combinó elementos mágicos, porque logró esa polifonía de voces en su narración, en tanto al ser un solo narrador logró en ciertos momentos de esta novela generar distintos lugares de enunciación. Ya lo veremos más a profundidad. Es importante conocer, más bien, o considero necesario conocer pues algo de la vida de Arguedas, pues para entender también la trascendencia de esta novela de Los ríos profundos, porque es una novela que tiene mucho de autobiográfico también. José María Arguedas pues se crió en el seno de una familia acomodada realmente, ¿no? Su padre, Víctor Manuel Arguedas Arellano, fue abogado, y su madre, Victoria Altamirano Navarro, quien falleció al poco tiempo de José María Arguedas nacer, a los 2 años más bien, no es tan poco tiempo. Y pues José María desde entonces quedó al cuidado de los sirvientes de la casa, pues que eran indígenas, que eran quechua hablantes, y
Este encuentro desde niño con los indígenas le permitió a José María Arguedas nutrir su interior de un cosmos, de una forma de ver el mundo, de una forma de sentir, de evocar las palabras, de hacerlas presentes, que le marcó toda su vida, que estuvo presente también en sus obras y que es lo que un poco deja ver en Los Ríos Profundos. Es por eso que la primera lengua de José María Arguedas no es el español. Arguedas es un quechua hablante, él habla quechua y realmente aprende español ya en su forma gramatical y en su sintaxis correcta y todo eso cuando entra pues a los estudios primarios a los 11, 12 años. Antes de eso, Arguedas, en tanto quechua hablante, pues tenía esta visión distinta, ¿no? Porque hablar un idioma pues es conocer el mundo de una manera distinta, nombrarlo de una manera distinta, evocarlo e invocarlo también, ¿no? Entonces, el padre, como decíamos, quedó huérfano de madre y el padre de José María pues se casó con otra señora, ¿no? Y se mudaron pues a San Juan de Lucanas. Realmente la relación de José María no fue muy buena con su madrastro ni con sus hermanastros, tuvo algunos percances pequeños, no vamos a ahondar mucho en esta parte, más bien decir que Arguedas estudió pues literatura también, ¿no? Y en la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima en 1931. Estudia pues literatura en esta universidad famosa, emblemática, ¿no? Pues San Marcos de Lima, en la Facultad de Letras. Después, en 1941, Arguedas se convierte en miembro del Ministerio de Educación y ingresa pues digamos en la reforma de los planes de estudio de secundaria. También se hace parte del Congreso Indigenista Interamericano. Participa en la revista Folclore Americano, se vincula, ¿no?, a varios institutos pedagógicos, es profesor de etnología, es profesor de quechua y después también pues estudia etnología y realiza varios estudios y recopilaciones importantes de las tradiciones peruanas, era muy fanático de la danza de tijeras, de los huaynos, de los jarauis. Iba a adelantar una parte de los músicos, pero más bien cuando pongamos esas canciones. Entonces, José María Arguedas pues tuvo dos matrimonios y es lamentable, ¿no? Pues cómo termina su vida. Pues el gran maestro Arguedas, la mayoría de quienes nos están escuchando, pues de la audiencia de Flaxo Radio, conoce pues el destino trágico, ¿no? Que fue causado pues el mismo Arguedas tras un disparo que se propinó, pues, ¿no? Entonces, más bien vamos a ahondar en este momento, en este programa, en la obra de Arguedas, en sus novelas y sobre todo en Los Ríos Profundos. La primera novela publicada por Arguedas, o más bien el primer libro, es un recopilatorio de cuentos que se llama Agua, en 1931, en donde vienen algunos cuentos que tienen tintes mágicos realistas, se puede decir. Después publica El Sexto, que es un relato biográfico, ¿no?, autobiográfico de una experiencia en la cárcel. Publicará algunas obras en quechua y es pues Los Ríos Profundos de 1958, la novela que le da pues la preponderancia, esta categoría, esta importancia dentro del panorama latinoamericano. Y otras novelas importantes que publica pues son Todas las Sangres de 1964, este pequeño cuento traducido del quechua al español, El Sueño del Pongo, en el 65, y El Zorro de arriba, El Zorro de abajo, de 1971, novelas también interesantes de Arguedas. Entonces vamos a escuchar un poco de música antes de regresar para hablar ya de la reseña de Los Ríos, de la reseña propiamente dicha de esta novela. Vamos a escuchar a Arguedas cantando en quechua. Les habíamos dicho que Arguedas era un recolector pues de tradiciones, de música, de sonidos, de palabras, de rimas. Entonces Arguedas cantaba, recogía cantos de su tierra, de la Purímac, de Andahuaylas y de muchos otros lugares peruanos, ¿no? De Abancay, en donde se desarrollan los ríos profundos. No tengo un conocimiento como tan extenso de la geografía peruana como para poder nombrar las características de estos sitios, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar más bien que la voz de Arguedas nos traslade a ese sitio. Entonces, cantando en quechua tenemos a Arguedas con dos temas. Primero un tema que no logré encontrar el nombre, pero es Arguedas en quechua, y después escucharemos pues el Carnaval de Tambobamba, este tema tradicional en la voz de Arguedas. Vamos con música y ya regresamos. Empezamos a grabar. Vamos, ahí va. Sí, está grabando. Sí, está bien.
Supongo que está grabando. Sí, sí está grabando. Chiaraya way mayu patapi kartamuani pa. Cierto chum, kartamuarakanki. Yo lo canto más alto, ¿eh? Hay que cantarlo más alto. Esta es su nota. Loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro chay, loro. Chay, así no hace. Loro chay, loro. Yo lo canto una nota más alta. Sí, espérate. Chiarayaway mayu patapi kartamuangispa. Chiarayaway mayu patapi kartamuangispa. Cierto chum, kartamuarakanki. Loro chay, 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 loro. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino matatas, yawarmayo apamu. Tambobambino matatas, yawarono apamu. Tia chayañas toy toscan, kena chayañas toy toscan. Charangoyañas toy toscan, birritillañas toy toscan. Palita y huipala, 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 la, la, huipala, palita y huipala. Tus jampas nyari wakayanyas wakasian wailukus jampas nyari yakiyanyas yakisian Puncito llanta kawaspa, charango llanta ikospa. Diriti llanta kawaspa, henacha llanta ikospa. Palita y huipala, 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 palita y huipala. Condorriañas muy usian, tambobambino más caspa. Condorriañas muy usian, tambobambino más caspa. Mana punis tarinjo, yawarmayu sapaku. Mana punis tarinjo, yawarono sapaku. Palita y huipala, 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 palita y huipala.
Regresamos a Contrapunto. Veníamos escuchando en la voz de José María Arguedas. Después el primer tema era Lorito de la Montaña, ya encontramos la información, y después escuchábamos el Carnaval de Tambobamba y Huipala Huipala también esta voz de Arguedas, esta voz que nos lleva pues a estas regiones de Abancay, de Apurímac, estas regiones que justamente son en la sierra y en la altura, nos dicen, cerca del Cusco, en Perú. Gracias por el dato, mandamos un abrazo, un saludo fraterno allá al Perú, pues a Jesús de la Jara, nuestro gran amigo de Goodreads, que pues siempre también está interesado pues en la literatura y siempre nos acompaña acá en Contrapunto. Un abrazo desde acá, desde los estudios de Flaxo, Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y justamente Jesús nos comparte pues este dato importante sobre esta cárcel y este libro de José María Arguedas que les decíamos del Sexto, ¿no? Dice, nos comenta acá que el Sexto fue una prisión que se usó durante el gobierno militar de Óscar Benavides para apresar delincuentes y presos políticos, fundamentalmente apristas, ¿no? De un partido netamente creado en Perú y también a comunistas. Arguedas cuenta pues en esta novela pues las vivencias de manera simbólica y los abusos que se presentaban pues en este sitio. Era una época de fascismo, ¿no? Entonces donde los militares prácticamente controlaban a todo el mundo, nos comenta Jesús desde allá, desde Perú, acerca de este texto, pues el Sexto de José María Arguedas, un texto publicado en 1961, 3 años después de Los Ríos Profundos. Y pues Los Ríos Profundos es una novela que, más que novela, pues es el canto de un zumbayo, es un huayno en 300 páginas, es el Yaguarmayo, ese río de sangre, ¿no? La sangre que corre por las venas del Perú profundo, de aquella región de montaña, ¿no? Con sus ritmos y su magia. José María Arguedas nos entrega una novela total, una obra en donde confluyen pues el mundo blanco, el mundo mestizo y el mundo andino, un texto en donde el animismo se encuentra con el catolicismo. Es una novela que está escrita en español y en quechua, pero de una manera tal que no solo las palabras, sino también la gramática y la sintaxis y la misma visión, el mismo sentido de la lengua se cruza, compagina, hay una batalla entre las lenguas. Es como los autores que analizan a esta novela de Arguedas entienden que es un español quechuizado, está escrito en español pero tiene las formas sintácticas del quechua. Entonces es una novela que en su mismo texto, en las palabras, existe una carga de significados, de sentires, de cosas más profundas que el simple español. Ya vamos a analizar un poco más sobre los lugares de enunciación, desde donde nace pues esta narración en primera persona de esta novela. Los Ríos Profundos es una obra autobiográfica que integra elementos tanto del neoindigenismo, que fue esta corriente que se planteaba pues superar estos defectos pues del indigenismo, ¿no? Estos que eran novelas que salían de lugar, que hablaban sobre los indios, pero no les daban voces a los indios, sino que más bien les quitaban la voz a los indios. Entonces era un poco esta idea de superar este indigenismo, ¿no? Con este neoindigenismo. También tiene algo de lo real maravilloso, esta idea de Carpentier, del caudal, de mitologías americanas, ¿no? Pues que más que experiencias mágicas son experiencias reales y son maravillosas. Entonces el canto de las piedras que se escucha en la novela, el canto del zumbayo, el canto del río, no es magia, no son cosas mágicas, son maravillas, son cosas que las personas sienten y personas que tal vez no, lo que personas sienten, ¿no? Tal vez hay que leer pues esta novela para entender cómo lo real maravilloso y el neoindigenismo se integran, ¿no? Y logran crear esta suerte de novela que supera el realismo mágico, porque no son elementos mágicos, son elementos reales. Las piedras cantan, sí, pero no es magia, es realidad, un poco entendiéndolo desde el perspectivismo de creo que es de Viveiros de Castro, ¿no? Entonces otro elemento que se cruza en la novela pues es esta corriente alemana más del Bildungsroman que habíamos hablado la semana pasada cuando mencionábamos a Demian de Hermann Hesse, esta novela de aprendizaje donde un pequeño pues entra a un instituto y va conociendo personas y va escribiendo, va creando
moralidades, valores morales, valores humanos, y va también pues creando un proceso de identificación hacia su pueblo. Entonces, en este caso, el protagonista de la novela pues se llama Ernesto, y Ernesto es el alter ego de Arguedas. Es como una autobiografía, como una suerte de ver hacia el pasado desde el presente. Entonces, estos tres elementos se juntan: la novela de aprendizaje, el neoindigenismo, lo real maravilloso, pues para crear esta novela única que tiene elementos de estas tres corrientes, pero no se ascribe en ninguna de ellas, porque más bien crea una combinación ahí que de alguna forma la supera. Y esa es la gran magia de Arguedas. Analizando un poco el argumento de la novela, pues tenemos a Ernesto, que es un joven que pues va junto a su padre, pues vagabundean por algunas regiones de la sierra del Perú, pues de la región de altura. El padre de Ernesto, como el de Arguedas, pues eran abogados. Y entonces pues este peregrinar lo lleva de ciudad en ciudad, hasta que en el primer capítulo nos cuentan pues esta llegada al Cusco, la ciudad imperial, en donde Ernesto empieza a caminar y siente el latir de las piedras, siente el palpitar, la vibración, la misma vida en la roca milenaria. Y esta vida en la roca, también en diálogo con las catedrales, en diálogo con esos hacendados genuflexos ante Dios, y que hipócritas en sociedad eran pues explotadores de colonos, de los pongos, de todos estos humanos que fueron reducidos a bestias de carga. Entonces las descripciones de Arguedas en confrontación, en conflicto, en simbiosis de los elementos más como andinos, si cabe el término del Cusco, como las piedras, estos sentires, están siempre dialogando con ese presente. Es un presente que dialoga casi con el pasado, lo que nos muestra en este capítulo. Y las descripciones de Arguedas al pintar el Cusco pues se recuerdan como algunas de las más logradas dentro de la literatura peruana en cuanto a la descripción del Cusco. Y se juega mucho con el quechua para significar las palabras. Vamos a revisar ahora un pequeño parlamento en donde Ernesto, toda la novela está narrada en primera persona, entonces en donde Ernesto nos narra un poquito lo que siente cuando llega a ese muro de piedras y siente el palpitar de las piedras, y cómo lo relaciona con esa, ellos le llaman Yaguarmayo, con ese río de sangre, que es esa agua que vibra, que palpita, que está cambiando, que corre dentro de los humanos, y que está también en los ríos, y que está en las piedras, y que de alguna manera es lo mismo, pero que en palabras quechuas se evocan, se invocan mejor que en palabras españolas. Entonces Arguedas lo pone así en la voz de Ernesto. Me acordé entonces de las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: Yaguarmayu, río de sangre; Yaguarunu, agua sangrienta; Puctu Yaguarcocha, lago de sangre que hierve; Yaguarhueque, lágrima de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguarrumi, piedra de sangre, o Puctu Yaguarrumi, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas, y la superficie era cambiante como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yaguarmayo a esos ríos turbios, porque muestran como el sol con un brillo en movimiento semejante a la sangre. También llaman Yaguarmayo al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan. Pucti Yaguarrumi, exclamé frente al muro en voz alta. José María Arguedas. Esto nos dice Ernesto después de visitar el Cusco y ver esa vibración en las rocas que le recuerda la vibración también en el río. Entonces, este capítulo es muy importante para el desarrollo posterior de la novela, porque Ernesto tiene este proceso pues de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, en donde él debe identificarse con algo, y lo hace pues en algún momento, y es gracias a esta visita plasmada de esta como visión del pasado desde el presente, más o menos como nos está planteando en este primer capítulo. Bueno, pues después de un largo peregrinaje, finalmente Ernesto pues queda o es interno en un colegio religioso en Abancay, en un internado, en un colegio de curas, de religiosos. Y su padre lo deja ahí, pues, y su padre pues va a continuar pues sus andanzas, ¿no? Pues sus correrías ahí por los valles, los montes, los ríos de la región peruana.
Entonces vemos otro tipo de representación muy interesante también en Arguedas, y es que en el patio de recreo y a través de los compañeros de Ernesto, Arguedas logra crear una representación de varias formas étnicas y culturales de la sociedad peruana, pero que siempre están en disputa. El patio de recreo es un microcosmos de ese macrocosmos que es el Perú en disputa. Entonces, los personajes provienen del mundo blanco o del mundo indio, o se encuentran entre ambos mundos en conflicto y simbiosis. Entonces, es interesante ver cómo Arguedas hace que todos los personajes que pertenecen al mundo blanco son los personajes que tienen los valores humanos y sociales más negativos, más peyorativos, más salvajes. Estamos hablando de los compañeros de Ernesto, Lleras, el Añuco, que eran los abusones, ¿no? Los clásicos, los bullies, que eran como, además eran buenos. Lleras era bueno en los deportes, entonces tenía como el beneplácito pues de los sacerdotes, porque metía goles. Pues no, ustedes saben que es muy importante, o en ciertos contextos fue muy importante pues ser bueno en los deportes, pues para resaltar, ¿no? Entonces, el Añuco también, otro abusón, también blanco, huérfano, hijo de hacendados, que estuvo destinado a cura. Los curas también dentro del grupo de los blancos, y presentados también como con estos valores humanos negativos, ¿no? Con estas faltas, esta perversidad sediciosa, hasta sexual en ocasiones. Otros personajes que pertenecen al mundo blanco son Gerardo, también otro compañero del colegio, que es hijo de los soldados costeños que llegan a la ciudad porque hay un levantamiento de las chicheras. Y también Antero, pues que al principio el Antero es muy amigo del Ernesto, y después ambos digamos son muy amigos, pero después eligen caminos separados, porque el uno, en tanto hijo de hacendado, respalda pues a los hacendados cuando hay el levantamiento de las clases populares, de las mestizas, de la chichería o de los indios en los colonos, que es la parte final de la novela. Más bien Ernesto siempre estuvo de parte de su identidad más andina, en este caso de los explotados. Entonces, de alguna manera, esta amistad tan sólida, tan unida, incluso por ese lazo del Zumbayo, que ya vamos a explicar más adelante, pues queda rota, que cuando ambos eligen pues caminos diferentes, y Antero pues se identifica con el mundo blanco, el mundo entre comillas muy bien visto, pero que Arguedas lo presenta como ese lugar caótico de lugares como decía, de energías negativas, ¿no? De todo esto, de todos estos, se puede decir, pues de ambiciones, de arrogancias, de orgullos, de deseos de explotación, de dominación. Entonces, por ende también los hacendados y los militares también son parte del mundo blanco. En el mundo indio es muy interesante ver cómo Arguedas coloca en el mundo indio a los colonos, a los pongos, a estos indígenas de hacienda, pues, ¿no? Y también a los músicos. La novela es muy musical, prácticamente es un guayno de 300 páginas en realidad. Si Colombia tiene en García Márquez pues su vallenato de 350 páginas que dijo García Márquez, pues Los Ríos Profundos es un guayno de 300 páginas. La musicalidad es exuberante, ¿no? Sale por todos los poros la musicalidad, la métrica de esta novela, que narrada en prosa a veces es también como en verso, por esa forma que logra intercalar fragmentos de guaynos en quechua y en español todo el tiempo, mientras describe danzantes, mientras describe los sentimientos que evocan la música. Entonces es muy musical la novela. Otros personajes indios pues son los compañeros de Ernesto, ¿no? Romero y Palacitos, que digamos tienen este debate de que sus padres los colocan en este colegio y tienen que resaltar de alguna manera para dentro del colegio. Hablo de los estudios, ¿no? en aprovechamiento, en las notas y todo eso, pues, ¿no? Y el drama más grande pues se encuentra entre los personajes que se encuentran entre los dos mundos, que no se identifican ni con lo blanco ni con lo indio, que son mestizos, que son criollos, y que deben en algún momento de la novela o de sus vidas pues identificarse con ciertos valores, con ciertos sentires, con ciertas formas de ver y estar, sentirse en el mundo. Entonces, dentro de estos dos mundos se encuentra Ernesto, justamente el protagonista de la novela. Otro personaje importante, muy interesante, que se encuentra entre estos dos mundos se refiere al hermano Miguel, que no es sacerdote, es hermano. No llega a ser sacerdote, se queda en ser pues un coadjutor, ¿no? Porque es afro. Entonces, porque es afro, no puede ser hermano. Entonces, está justo en esa ambivalencia de ser afro y ser religioso. Entonces está
con los mundos en conflicto. Las chicheras, por supuesto, y su líder, Felipa, que es la que conduce pues esta rebelión en algún momento de la novela. Entonces también están entre los dos mundos. Las chicherías eran o son estos sitios en donde en algunos lugares de la ciudad se reunían los mestizos, los criollos, los indígenas, pues a encontrarse, a conocerse, a convivir, pues, ¿no? Y cómo no, dentro del encuentro siempre, para romper el hielo, pues está presente pues la chicha, justamente, ¿no? De bien la chichería, el licor, diversos derivados de la cerveza, pues, ¿no? Y entre otras cosas que se toma, y por lo general en fines de semana nos cuenta el narrador que en estas chicherías allá en Abancay pues había músicos que tocaban quirquincho, que tocaban entre otros instrumentos andinos. Entonces es otro sitio importante de la novela, pues son las chicherías y su líder, pues, no, la chichera Felipa. Otra importante personaje pues es la Opa Marcelina, pues que es una especie de retrasada, no sé cómo decirlo sin que suene marginal de alguna forma. Bueno, pues la Opa Marcelina pues es un personaje que empieza siendo así, ¿no? Vista de esa manera, y termina convirtiéndose en Doña Marcelina. Es un personaje que en cierto momento es violada, abusada por los chicos del colegio, porque ella vive dentro del colegio. Y después en cierto momento ella sufre un cambio cuando sube pues al puente, ¿no? Y agarra pues el retraso de tela que le quedaba a la ropa de la líder Felipa después de la rebelión. Entonces ella como que sufre una suerte de transfiguración y pasa de ser un personaje identificado con los valores blancos más negativos de violación, de sexo contra natura y todo eso, y se identifica más como a los valores más indios, ¿no? Más animistas, más de un sexo que va más acorde pues con la naturaleza también. Entonces más o menos esos son los personajes más o menos como principales a breves rasgos de esta novela, y también los mundos que están en conflicto en los ríos profundos. Vamos a escuchar ahora nuevamente a José María Arguedas cantando. Vamos a escuchar Coca Quintucha, otro tema en quechua, y ya regresamos para seguir conversando de esta novela tan interesante y tan importante dentro del acervo literario latinoamericano. Vamos con musiquita. Coca Quintucha nuevamente. José María Arguedas nos trae este tema. Esta vez el acompañamiento pues el tema es como Felicidad en Llanto. Tengo acá unos datos. Felicidad en Llanto, Coca Quintucha, el nombre del tema. Vamos a escuchar pues el tema y regresamos. Levantó de repente para pegarme en la cara y a última hora se arrepintió. Estaba tomando sopa y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. La luna mengua, el sol eclipsa. La luna mengua, el sol eclipsa. ¿Por qué delito pades contando? No chuncaja ni mama y guajachi. ¿Por qué delito pades contando? Ñoja chuparjanita y tayaquichi. Me dijo, no vale ni lo que comes. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte.
me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me diera la muerte, que me mandara la muerte. Panteón Pujol, fierro rejillas. Panteón Pujol, fierro rejillas. Chiquita que chacoyama, y charas mamá y batupa y coyama. Chiquita que chacoyama, y charas mamá y batupa y coyama. China, China, y el cuicus paija. China, China, y el cuicus paija. Sepultura tata se coñas. Uyaquita, uyacuitusa. Sepultura tata se coñas. Sentimiento y tahuillacuitusa. Sentimiento y tahuillacuitusa. Sentimiento y tahuillacuitusa. Veníamos escuchando Coca Quintucha y con extractos de diálogos de José María Arguedas. Muy interesante, muy bonita la música peruana, realmente nos lleva a la región de la altura peruana. Veníamos comentando esa novela de Los Ríos Profundos, ¿no? Hablábamos que es una novela un poco de aprendizaje en donde Ernesto tiene que debatirse si se identifica como andino o como mestizo o como blanco, ¿no? Entonces, este proceso en Ernesto pues no pasa pues de la noche a la mañana, pues no es paulatino. De a poco Ernesto descubre pues la perversidad del sexo, ¿no? Que ofende al colectivo, ¿no? Porque, como les decía, los compañeros violan constantemente a la opa Marcelina, pues entonces él en la novela se ve como él descubre cómo el sexo puede ser ofensivo contra la naturaleza o puede ir acorde a la naturaleza. Entonces él ve en estas disputas entre los compañeros por las entrañas de la OPA, pues ve lo peor del mundo blanco, lo peor de ese sexo egoísta, ¿no? Entonces es uno de los elementos que le hace pues elegir el componente andino, animista. Otra de las cosas que le hace decidir pues el inscribirse, identificarse como andino, pues es también descubrir la farsa del padre Linares. El padre Linares pues es el director de su instituto, ¿no? Que siempre se muestra como alguien bondadoso, que consuela pues a los niños, que los abraza, que les ayuda pues a que formen su carácter y sean personas pues de bien, digamos, ¿no? Pero hay un momento en donde en la novela en donde las chicheras se levantan pues y roban la sal porque decían que no habían sal y realmente la tenían pues acaparada pues en algún lado los comerciantes, ¿no? Que siempre pues buscan enriquecer sus bolsillos de alguna manera, ¿no? Y entonces las chicheras pues roban la sal y después van a regalarla a los colonos, que son los indígenas de Hacienda, y después, bueno, pues son reprimidas y les quitan la sal a las indígenas, ¿no? Y después el padre al siguiente día pues va pues a la hacienda a hacer una misa, y en la misa crea un sermón en donde indica que el robo es malo, ¿no? Y justifica de alguna forma todas las cosas que hacen los blancos, por más explotación que sea, por más, digamos, por más acaparación, por más dominación, todo eso justifica y crea una cosa que es como los consuela, ¿no? Los consuela a los indios y a la vez que los consuela los margina en el desconsuelo, de alguna forma es lo que hace. Ernesto también se aleja de algunos de sus compañeros que empiezan en la adolescencia a ver a las mujeres como un objeto de conquista, poseer, ¿no? Esta idea tan, no sé, pues tan del hombre blanco occidental, de ver a la mujer como algo a conquistar, de ver a la tierra como algo a conquistar. Entonces es algo como que le molesta a Ernesto, ¿no? O sea, entonces le molesta mucho a Ernesto, ¿no? Dentro de la visión andina, para él no existe esto de ver al otro, sobre todo a ver a la mujer como un objeto a conquista, ¿no? Entonces
de alguna manera esto le hace que Ernesto en muchas ocasiones en la novela se escape de donde está y él vaya corriendo a la montaña, pues, y llegue al Pachachaca. El Pachachaca significa en español puente sobre el mundo, y sobre el Pachachaca existe un puente de cal y canto que fue construido por los españoles, y este puente sobre el Pachachaca viene a significar el puente sobre el puente. Y Arguedas lo que más o menos quiere decir es, o sea, quiere dar a entender es esa confluencia, pues, ¿no? De lo andino y lo español que está ahí presente todo el rato. O sea, hay una parte que no dice, que dice literalmente, no sé qué me cautiva más, si el río o el puente. O sea, es eso, o sea, lo español y lo andino en encuentro y en desencuentro, en conflicto y en simbiosis, en aprendizaje, en maduración, en batalla, en negociación. Entonces, y es el momento en donde él tiene que identificarse, pues, que elige lo andino. Y otro de los elementos que le ayuda a identificarse, pues, es el zumbayo y el canto del zumbayo, este elemento que le regaló Antero. El zumbayo es el trompo mágico de los Andes. El zumbayo es un trompo que se dice que cuando tú lo haces bailar tiene la propiedad mágica de que puedes llevarle tu mensaje a algún ser querido que tú extrañas y que se encuentra lejos. Entonces cuenta José María Arguedas en Los Ríos Profundos que tú debes cantarle en el ojo al zumbayo el mensaje, y después lo haces bailar, y cuando baila en el canto del zumbayo, en ese canto que se escucha, tú debes dirigir las plegarias al aire, a donde se encuentra tu ser querido, y el zumbayo le va a mandar tu mensaje. Así de poético, así de mágico es Los Ríos Profundos, y es una magia tan mágica que es real, porque Ernesto no piensa que esto es posible, lo cree posible, lo sabe posible, lo invoca, es este perspectivismo, ¿no? Esta agencia de las cosas, pensemos en Latour, esta agencia de las cosas también, ¿no? Este giro ontológico. Entonces, eso es el zumbayo. Y también Ernesto se cobija en los recuerdos de infancia, porque Ernesto como personaje rememora que se crió junto a los indios, hablando en quechua, con indios libres, no con indios colonos, no con indios pogos, sino con indios de comunidades libres, ¿no? Que trabajaban la tierra, que no servían hacendados y todo eso, que tiene un poco que ver con la historia de vida de Arguedas, ¿no? Una novela autobiográfica, ¿no? Entonces también Ernesto se regocija con los huaynos, que les decíamos que eran interpretados en las chicherías con arpa, con violín, con mandola, con guitarra, con rondín, con quirquincho. Y Ernesto pues se alinea con el oprimido, y participa de la rebelión de las chicheras, y apoya la marcha de los colonos, y denuncia el infierno en los ojos del padre Linares, y se amista con los indios y los ríos, habla quechua, vuela junto a la calandria, sufre el ritmo, la cadencia de los Andes intangibles, taciturnos, despejados, ese ciclo de gélidas caricias, de caricias, ¿no? de viento embargador, de danza, de tijeras. Y el narrador es muy importante en Los Ríos Profundos, ¿no? El narrador está compuesto de varias voces narrativas, pero siempre está en primera persona. Es un Ernesto adulto que recuerda su adolescencia, pero este relato de la adolescencia de alguna manera consigue matizarlo en una polifonía de voces, en una polifonía de lugares de enunciación, creando una heterogénea, una pluralidad, una compleja cantidad de voces que hablan. Y no son solo personas, o sea, más allá, cada objeto tiene una voz propia en la novela. En la novela hablan las plantas, hablan las aves, cantan los insectos, vibran las rocas. Son voces que pueden armonizar o no con las personas. Son voces de plantas, de animales, de seres inanimados que tienen agencia, que negocian, que afinan ardides cósmicas de alguna manera. Entonces, todo eso nos quiere dar a entender con este narrador desde distintos lugares de enunciación en una misma persona, José María Arguedas. Es un poco, quise utilizar palabras como un poco también en verso y mágicas, ¿no? Porque este libro también tiene mucho pues de eso de José María Arguedas. También aparece una explicación antropológica, porque hay un narrador que tiene algunos elementos de etnólogo, porque para que el lector pueda entender la novela se necesitan ciertas explicaciones como más técnicas y profundas de ciertos simbolismos dentro de las danzas, de las canciones, de los colores y toda esta cuestión, pues, ¿no? Entonces nos explica Arguedas esta terminación iyu, ¿no? Como algo tan simbólico, tan hermoso, tan dulce al pronunciar el iyu. Y zumbayo termina ahí en iyu, y también nos muestra otras palabras parecidas como el tancayu, ese pequeño insecto que resuena gigante, que se dice que en su cuerpo guarda más de una vida, o el pincuyo, ¿no?
ese instrumento musical que aviva la memoria de los ríos y que en Ecuador se conoce como pingullo, pequeñito, 3 orificios, componente de la dulzaina también, que tocan los tamboneros en los Inti Raymis acá por Ecuador. Y por todos estos elementos, por toda esa magia, es que realmente encontramos una musicalidad en la narración de Arguedas. Es por el baile, por la rima, por la fiesta, por las descripciones de la quietud en movimiento y del movimiento en quietud, por esa reivindicación de los mestizos chicheras, de los colonos, pero matizada en huaynos, en jarauis, en jolgorio de chichería, en borrachera, en tránsito misterioso de fuerzas naturales y sobrenaturales. El ritmo aparece como un elemento cohesionador del mundo humano con el mundo de las plantas y el de los animales, y con los seres inanimados también, porque es la música la que hace posible esa imposible confluencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Es esa musicalidad la que logra ese español quechuizado de Arguedas, ¿no? Es una novela en donde la palabra se convierte en un fugaz encantamiento que evoca y a la vez invoca, en donde el signo lingüístico no es arbitrario ni convencional, más bien el signo lingüístico se convierte en conjuro, en magia, en presente permanente evocado, es sacrado, es sacro. Sí, es esa transubstanciación arguediana, digamos, lo más grande, impresionante de los ríos profundos. Llevar el misterio de la oralidad al texto escrito, ordenando sus alimentos en esa forma no oral, sino animista, poderosa y holista forma de ser, sentir y actuar en el mundo. Esa forma textual de las distintas capas de comunicación que tienen los pueblos ágrafos, ¿no? Que no tenían escritura, pero tenían muchas literacidades siguiendo a Rapa por Acumis, ¿no? De los pueblos andinos. Entonces, como les decía, esta novela nos muestra esas literacidades, ¿no? De gente que escucha cantar, que ve sus designios en los astros, en los tejidos, en los árboles, en las campanas que tañen, en la mariangola, esta famosa campana cusqueña, y que por supuesto escuchan, sienten el yaguarmayo de los ríos y escuchan esa música de los ríos profundos. Y por eso se llama esta novela así, Los ríos profundos, la sangre que corre por el Perú andino, por el Perú mestizo. Y es una novela perspectivista, pues, que merece el mismo sitial de honor que tienen novelas tan grandes de la narrativa latinoamericana y que realmente no se le pone pues en ese parangón. O sea, pienso en 100 años de soledad, en Pedro Páramo, El reino de este mundo, Los ríos profundos. Son novelas que están a ese talante, son de esa magnitud, de esa categoría. Los ríos profundos, José María Arguedas, una novela impresionante, una novela total, una novela que abarca mucho del ser andino y una novela que nos traslada a ese Perú, pero más que eso también una novela que nos hace pensar, nos hace ver la literatura latinoamericana como lo que decía Carpentier, ese caudal de mitologías inagotables, que no son magia, que son realidades maravillosas. Entonces, vamos ahora a escuchar musiquita, porque José María Arguedas también en su trabajo de recopilador musical, pues ayudó a muchos músicos, ¿no? A que salgan pues del anonimato y graben y sean conocidos pues en Lima, en estas ciudades más de la costa. Entonces, un violinista famoso, Máximo Damián Guamaní, cultivó pues la música andina tradicional del departamento de Ayacucho y fue conocido pues por su amistad justamente con José María Arguedas. Incluso José María Arguedas le dedicó a Máximo Damián Guamaní su obra final, su obra póstuma, El zorro de arriba, el zorro de abajo. Vamos a escuchar entonces dos temas de Máximo Damián Guamaní, primero Hawarayasu Yanapuyu y después el tema A tu memoria, que fue un tema explícitamente compuesto y dedicado a José María Arguedas durante su muerte, más bien dicho, después de su muerte, en el funeral. Entonces vamos a escuchar dos temas de Máximo Damián y regresamos para cerrar ya esta programación. Gracias por tu compañía. Esto es Contrapunto en Flaxo Radio, flaxoradio.es. Regresamos.
la
regresamos. Veníamos escuchando dos temas pues de este compositor e intérprete de violín peruano Máximo Damián Guamaní, exponente de la música peruana pues de Ayacucho, amigo personal de José María Arguedas. Este tema, veníamos escuchando dos temas. Primero era Jawa Rasu Yanapuyo y después A tu memoria, en la voz de Isabel Asto, también compuesto al querido Amauta, José María Arguedas. Estamos ya despidiendo el programa. ¿Qué pasó? Voló el tiempo 1 hora. Es que nos quedó corto el tiempo para hablar de Arguedas. No quería despedirme sin citar a un par de autores críticos que han comentado la obra de Arguedas. Roland Forges es uno de ellos, quien dice que la antropología y la creación se nutren mutuamente en la obra de José María Arguedas. La antropología le permite a Arguedas captar la realidad nacional y volcarla a su obra literaria, mientras que la obra literaria le sirve a Arguedas para ejemplificar, cuestionar y discutir la teoría antropológica. Y es de esta manera que Arguedas visibilizó de manera integral la complejidad de las culturas y sociedades existentes en el Perú del pasado siglo XX. Asimismo, logró vincular el mundo andino y el mundo occidental, pues en este marco de constantes cambios y permanencias sociales y económicas, de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, la obra de José María Arguedas visibiliza los movimientos y sociedades andinas, pero no se centra solo en ellos, ni lo hace de una forma externa, ni de forma maniqueísta, ¿no? Sino que más bien, en palabras de Carmen María Pinilla, él dice que para expresar al indio, él tiene que expresar con la misma agudeza a los personajes que hacen del indio lo que es. Es decir, él trabaja con el mismo ímpetu al gamonal, al patrón, a los jueces, a los curas, al gendarme, y los presenta a todos con sus virtudes y con sus defectos. Gracias por acompañarnos. Estamos despidiendo ya Contrapunto. El día de hoy hablamos de José María Arguedas. La próxima semana estaremos hablando pues de Isaac Asimov y esta trilogía de la Fundación. Vamos a hablar de ciencia ficción la próxima semana. Entonces, no me quiero despedir sin leer un poema de José María Arguedas. No es un poema de Arguedas, pero es un poema quechua que Arguedas lo recogió y lo tradujo al español. Es un poema muy hermoso también, y es un poema que se llama pues Hombres de Paso, y lo vamos a leer en esta tarde para finalizar el segmento. Hombres de paso. No quieras, hija mía, hombres de paso, a esos viajeros que llegan de pueblos extraños. Cuando tu corazón esté lleno de ternura, cuando en tu pecho haya crecido el amor, esos hombres extraños darán media vuelta y te dejarán. Más bien ama al árbol del camino, a la piedra que estira su sombra sobre la tierra. Cuando el sol arda sobre tu cabeza, cuando la lluvia bañe tu espalda, el árbol te ha de dar su sombra dulce, la piedra un lugar seco para tu cuerpo. José María Arguedas, traducido en 1934. Gracias por acompañarnos. Les dejo en la compañía de Buenos Guainitos. Primero estaremos escuchando a este dúo Lucio y Tomás Pacheco con el tema Cholita de Ojos Azules, Arbolito de Manzana, un tema hermoso, y después nos vamos hasta la hermosa ciudad de Paucartambo, que espero algún día conocer, estar en la fiesta de la Mamacha Carmen. Vamos a escuchar a los campesinos de Paucartambo, este tema Recuerdos de Paucartambo. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, nos vemos mañana en Antropología en 35 milímetros. Tenemos una entrevista espectacular con 4 profesores de acá del Departamento de Antropología de Flaxo sobre este simposio, la invención de Humboldt, que se viene próximamente acá en Flaxo, Ecuador. Gracias por acompañarnos. Cholita de Ojos Azules, Recuerdos de Paucartambo. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta la próxima. Cholita de ojos azules, arbolito de manzana, arbolito de manzana. Cholita de ojos azules, arbolito de manzana, arbolito de manzana. Quisiera coger tu fruto sin tocar tu linda rama, sin tocar tu linda rama. Quisiera tocar tu fruto sin tocar tu linda rama, sin tocar tu linda rama. Si no me quieres con ella, dame tu beso veneno, dame tu beso la
me quieres tu leña, denme tu beso veneno, denme tu beso la muerte. Pero no cuentes a nadie que por tus amores muero, que por tus amores muero. Pero no cuentes a nadie que por tus amores muero, que por tus amores muero. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, de tanto que nos queremos, qué cosa nos pasará. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, de tanto que nos queremos, qué cosa nos pasará. Queichu, santo templo, Queichu, santo templo, Mainespita, mamá y Carmen, Mainespita, mamá y Carmen, Joya cas papá, llámelo cas papá. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en este canto un pedacito de mi cariño. Chupatata seca yurani, Kawaii mata kawaii unaipa. Chupatata seca yurani, Kawaii mata kawaii unaipa. El comayo pío no hay que tapas, porque ayudan de jefa unaipa. El comayo pío no hay que tapas, porque ayudan de jefa unaipa. Cerrotes cruces del oriente, tu sonriente me ha bendecido. Cerrotes cruces del oriente, tu sonriente me ha bendecido. Rumi patapico cuiricuspa, ay paiquita mucha llorande. Rumi patapico cuiricuspa, ay paiquita mucha llorande. Paucartambo, Paucartambo, ahí te dejo mi recuerdo, Cutimuna y cama. Paucartambo, Paucartambo, ahí te dejo mi recuerdo, Cutimuna y cama. La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas,
más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.